Hola familia, buenos días. Bienvenidos una vez más a los devocionales de tu iglesia Calvary Zona 10. El día de hoy continuamos estudiando el libro a los Efesios. Este libro que escribió el apóstol Pablo como una carta a una iglesia cristiana. Una iglesia que él había plantado. Duró ahí 3 años enseñando, discipulando, compartiendo con la gente. Se retira y después de 10 años les envía esta carta. ¿Sabes? Es una bendición el estar aquí tú y yo de nuevo compartiendo la palabra de Dios, porque esta carta la hemos estudiado desde el versículo 1, capítulo 1, desde el inicio. Así que vamos viendo cómo Pablo va escribiendo esta carta, vamos viendo el carácter que tiene, cómo empieza mencionándoles los afortunados que somos de tener a Cristo en nuestro corazón, de haber nacido de nuevo, las bendiciones que tenemos por eso, cómo debemos comportarnos. Y el día de hoy, la parte que vamos a continuar estudiando está en el capítulo 5 y vamos a estar del versículo 13 al versículo 20. Pero me llama mucho la atención ¿cómo te lo podré decir? Me llama mucho la atención cómo lo dice Pablo, cómo está escrito. La verdad que me lo imagino a Pablo escribiendo esta carta y me imagino como si estuviera aconsejando a los efesios. Por eso el título de este devocional es Un buen consejo. A ti que tomas notas, que te gusta estudiar la Biblia, el título de hoy es Un buen consejo. Vamos a estar estudiando Efesios capítulo 5 del versículo 13 al 20. Y vamos a iniciar con nuestro devocional. Dice el versículo 13 del capítulo 5. Dice: Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a iniciar nuestro estudio entendiendo esto que nos habla Pablo. Recuerda que en el estudio anterior hablábamos de que Pablo nos decía que deberíamos ser luz, que deberíamos actuar realmente como lo que somos, que cuando aceptamos a Cristo, Él pone luz en nuestra vida y nosotros podemos alumbrar a los demás, podemos ser de bendición a través de ser esa luz. Pero dice, mas todas las cosas cuando son puestas evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Sabes? Aquí Pablo se refiere a que debemos andar en luz. Y que la luz es lo que pone en evidencia todo. ¿Qué te quiero decir con esto? Pablo nos está hablando acerca del pecado. Recuerda que Efesios era una ciudad muy movida. Era un puerto donde había mucho comercio, donde había mucho dinero. Por lo cual yo me imagino que también había muchos lugares donde ir a pecar. Donde gastarte el dinero, donde hacer cosas malas, donde ir a tomar, donde ir a pasar el rato de una manera pecaminosa. Entonces Pablo por eso les está diciendo esto. ¿Sabes? El pecado siempre va a tener que ser escondidas porque no es agradable. Por ejemplo, un noviazgo que no está permitido por los padres. ¿Tú crees que este par de jóvenes que quieren empezar una relación, que lo adecuado sería iniciar una relación como amigos para conocerse, para conocer las familias? Cuando se hace bien las cosas, estos jóvenes tienen la oportunidad de andar libremente sin andarse escondiendo. Pero ¿qué pasa cuando los jóvenes no tienen el permiso de los padres para andar de novios o conocerse para llegar al matrimonio? ¿Qué pasa? Se tienen que esconder, tienen que andar ahí a escondidas, mirarse a escondidas, no pueden salir libremente al cine a tomar un café. ¿Por qué? Porque el pecado así es. El pecado no te deja tener libertad, no te deja disfrutar. Tienes que hacer las cosas escondidas. Pero mira lo que dice el versículo 14. Dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pablo cita aquí en este versículo un himno que se cantaba en la iglesia de Éfeso. Estuve leyendo varios comentarios bíblicos donde dice que esta parte de la Biblia es un himno, era un canto que hacían ahí en la iglesia de Éfeso. Pablo conocía esta iglesia, había ido a esta iglesia, entonces él sabía qué canciones tocaban ahí y este era uno de los himnos.
Entonces Pablo les está hablando en su lenguaje. Les dice, hey, recuerden que los pecados son alumbrados a través de la luz, que Cristo es la luz. Entonces en este versículo 14 dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. La Biblia dice, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cambiamos de la muerte a la vida. Antes estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora tenemos vida eterna y dice que Cristo nos alumbrará. Entonces ponte a pensar mucho en esto, en este consejo que nos da Pablo, que seamos alumbrados por Cristo. Trae tus pecados ante Dios, confiésale tus pecados ante Dios, sácalos a la luz y sé libre en Jesús. Vamos a continuar. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí va el primer consejo que nos da Pablo. Yo me lo imagino escribiendo esta carta, queriendo aconsejar a sus amigos en Efesios. Y dicen, hey, miren pues cómo andan. Hey, pon atención en cómo estás caminando, les dice. Dice, no andes como necios, no andes como gente que no entiende, sino como sabios. ¿Qué es ser sabio? Ser sabio es tener prudencia en lo que haces, saber las consecuencias que van a tener tus actos. Un necio no hace eso, no mide las consecuencias. Él anda por el mundo haciendo las cosas como salgan, como vengan, pero un sabio no. Un sabio se detiene, analiza las cosas. Por eso mucha gente dice que los ancianos son sabios, porque ya tienen experiencia, ya saben qué consecuencias tienen los actos. Entonces Pablo es el primer consejo que nos dice. Dicen, hey, sean sabios, mediten en las cosas que están haciendo. ¿Por qué? Porque todo sale a la luz. Entonces debemos de cuidar nuestros pasos. Pablo sigue aconsejando a la gente. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo? ¿Realmente estás teniendo los devocionales no solamente los viernes, sino personalmente lees la palabra de Dios, te alimentas día a día? Tu tiempo de oración. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Estás orando al Señor? ¿Estás teniendo esa relación íntima? Cuando están solos tú y Él, cuando cierras la puerta de tu cuarto, invierte bien tu tiempo. ¿Sabes? Aquí dice la Biblia, porque los días son malos. Aprovecha el tiempo. Continúa aconsejándonos diciendo, 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de lo cual sea la voluntad de Dios. Cuando tú pasas tiempo con Dios, entiendes la voluntad de Dios, comprendes cuál es ese propósito y Dios te va guiando. Pero si tú no abres tu Biblia, no vas a tener una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, vas a ser un insensato. Continúa el 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice aquí que no te embriagues, más bien sé lleno del Espíritu Santo, emborráchate del Espíritu Santo. Cuando tú tomas alcohol, cuando te emborrachas, el alcohol cambia tu forma de pensar, tu forma de ver, tu forma de oír, de hablar. Dicen por ahí que uno habla así como medio raro. Dicen por ahí que uno habla así. El alcohol afecta todos tus sentidos cuando llegas a ese punto de emborracharte. Tu manera de caminar, de ver, de hablar. Pero aquí dice más bien, embriágate del Espíritu Santo. Imagínate que en lugar de andar hablando como borracho, que tú hablaras por medio del Espíritu Santo. Que vieras con esa vista del Espíritu Santo. Que caminaras conforme a la voluntad de Dios. Entonces lo que Pablo aquí, el consejo que nos da es, hey, no dejes que el alcohol te domine. Efesios estaba en un lugar donde había mucho alcohol. Donde había muchos lugares para ir a pasar un tiempo en el alcoholismo. Pero él nos dice, aprovecha tu tiempo y no te embriagues con el vino. Mejor embriágate con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, que su espíritu afecte tu vida y no el alcohol. Eso es lo que Pablo les está diciendo, el consejo que les está dando. Y termina diciendo el versículo 20, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le estás dando gracias a Dios por todo o solo por lo que te conviene? ¿Le estás dando gracias a Dios por todo o solo por las cosas buenas que te están pasando?
Medita en estas palabras. Realmente estoy siendo agradecido con Dios. Esos son los consejos que Pablo nos está dando hoy a través de la palabra de Dios, inspirado por Dios. Hey, no te embriagues, más bien embriágate de la palabra de Dios. Hey, no andes como necio, anda como sabio. Hey, tus pecados, tráeselos al Señor. Tienes que nacer de nuevo, que se alumbren, que sean reflejados y ya no andes en la oscuridad. Más bien sé libre, ya no peques más, porque el pecado te esclaviza. Entonces, que sea de bendición esta palabra para tu vida. Toma estos consejos de parte de Pablo, inspirado por Dios, y aplícalos a tu vida. Haz tu lista, como siempre te digo, haz tu lista. ¿En qué estoy fallando? En este consejo no lo estoy siguiendo. Y deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. Que Dios te bendiga. Te espero el siguiente viernes a las 8 de la mañana para seguir compartiendo la palabra de Dios, para seguir estudiando. Y el domingo te espero a las 10 de la mañana presencialmente para nuestro servicio. Que Dios te bendiga. Excelente fin de semana.